Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana se ocupa o se viene o se ha venido o se ocupó de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y como todos y todas saben, en Capital Político tenemos una serie de temas recurrentes. Nosotros nos hemos dado la pela por explorar no solamente las noticias con fruición y casi que siendo quisquillosos con los posibles ángulos y tangentes y variables de un... No, variantes no, porque ya afortunadamente salimos de pandemia, pero variables de un problema. Y eso también incluye hacer el seguimiento progresivo de ciertas noticias, y ustedes lo han visto, es decir, las agendas de paz, las agendas obviamente gubernamentales, las agendas ambientales, todas esas las hemos seguido. Y uno de los temas a los que más le hemos hecho este seguimiento, incluso si por momentos dejamos de hablar de ello, es a la reforma a la salud. Y a las reformas en general, pero sobre todo la reforma a la salud, porque me parece a mí es la más complicada de todas. De las presentadas por el gobierno Petro me parece la peor, me parece una reforma que es francamente mala, pero pues no es una idea que yo haya extraído de mi propia noción, porque yo no tengo ni idea de estas cosas, sino de haber tenido la fortuna de contar con voces expertas que nos han ayudado a darle sentido a las cosas que vienen, y precisamente con esas voces expertas hemos podido hacer un seguimiento de esta reforma a la salud. Como la reforma a la salud es de lo poco que tiene el gobierno para presentar en logros en el legislativo este año, porque pasó la Cámara, todavía le falta el Senado, pero pasó la Cámara, aprobado con algunas modificaciones y habiendo cedido algunos artículos, y un artículo polémico que al mismo tiempo sí era un poco así, pero entonces después que no, y bueno, en medio de el escándalo y obviamente una tonelada de tweets, pues queda flotando la reforma a la salud como un reto para el Congreso, más específicamente para el Senado, el año que viene, en la misma legislatura. Entonces, para hablar sobre la reforma a la salud, una vez más se encuentra con nosotros Andrés Vecino. Él es médico, economista, investigador en salud pública de la Universidad Johns Hopkins y experto en sistemas de salud. Dígame si estoy omitiendo algo. Andrés, bienvenido una vez más a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, todo perfecto. Mil gracias por la amable invitación a Capital Político. De nuevo lo que se ha vuelto, creo, el especial de Navidad sobre la reforma a la salud. Sí, total. Pues porque es que Navidad es donde más paquetes hay. Entonces es donde nosotros tratamos de destapar el paquete de reformas, sea paquete o sea simplemente reforma. Andrés, hábleme un poco sobre la reforma que quedó aprobada en la Cámara. ¿Qué modificaciones tiene con respecto a no la original de 2022, sino pues la que finalmente pasaron y la que recibió el ministro Jaramillo? Pues Santiago, realmente hasta muy recientemente se liberó el articulado final, pero el articulado final sigue siendo muy similar a lo que salió de la Comisión Séptima y de hecho a lo que fue radicado inicialmente, con algunas diferencias. Pero los puntos más importantes, el núcleo de la reforma se mantiene. Básicamente, la conversión de EPS a gestoras, que es más que un cambio de nombre, lo que hace es cambiar la función de aseguramiento, ¿no? Haciendo que la función de mancomunación de recursos, es decir, la vaca de la salud, la dejan de tener las aseguradoras y ahora la tiene la ADRES. Y la mancomunación de riesgo básicamente pasa a ser transferida a los hospitales. Los hospitales son los que tienen que gestionar y priorizar pacientes basados en el presupuesto disponible en vez de quienes lo hacen actualmente, que son las EPS. Es una función que todos los sistemas de salud tienen, pero en este caso lo hacen las EPS, pasarán a ser los hospitales. El otro tema sí clave es el de los dos subsistemas de salud que se crean. Uno es el de la atención de primer nivel. Yo no quiero llamar la atención primaria porque quienes trabajan en atención primaria no coinciden en que eso se llama atención primaria de verdad,
La atención primaria es mucho más extensa, pero la atención básica en salud, es decir, tener un centro donde las personas van y tienen una consulta de medicina general, medicina familiar, y ahí ojalá les resuelven los problemas. Ese subsistema se vuelve totalmente independiente de los siguientes sistemas de atención, que son el segundo y el tercer nivel de atención. Tienen diferentes presupuestos, diferentes incentivos, capacidades diferentes. Entonces, esos dos subsistemas nuevos, los CAPS y las redes integrales de servicios de salud, se separan. Y digamos que estos son los dos, quizás, núcleos duros de la reforma, y pues ellos no cambian. Hay una pregunta que yo ya le he hecho, pero que siento que es necesario volver a traerlo porque es lo que ha terminado siendo el punto más difícil de superar en términos del debate público acerca de la reforma, y es qué tanto de lo que se evalúa como malo en esta reforma o qué tanto de lo que se defiende del sistema actual se defiende por un carácter técnico y qué tanto se defiende por un carácter ideológico. No sé si me explico bien, como que siento que existe un señalamiento constante. No, en nuestras entrevistas pasadas yo lo hablaba sobre la CPS, como que las CPS se volvieron el centro de todo el debate, pero entonces existe como no, es que este es el sistema de salud neoliberal y entonces el otro no es el sistema de salud neoliberal. Y yo quisiera entender si, por ejemplo, podría existir una mejor versión de un sistema de salud no neoliberal o si puede existir una serie de reformas a un sistema de salud neoliberal que lo hagan un poco más sensible a las necesidades inmediatas del público. No sé decir qué tanto de esto es técnico, qué tanto de esto es ideológico, sin invalidar ninguna de las dos, porque pues a mí no me parece que sea menos importante una cosa que la otra, salvo cuando obviamente se vuelve un obstáculo. Sí, yo creo esto. A mí personalmente, Santiago, me gusta llegar a consensos, me gusta llegar a puntos medios. En esta reforma particular me cuesta muchísimo llegar a ese punto medio porque a mi forma de ver la aproximación está errada. La aproximación de cualquier reforma debe ser una reforma que esté centrada en mejorar la atención a las personas y a los pacientes. Eso es lo que todos queremos de cualquier reforma a la salud. Esta reforma no está enfocada en eso. Esta reforma está enfocada en cambiar el flujo de recursos. Y esto se vuelve evidente cuando existe una tensión entre el cambio en el flujo de recursos y la mejora de las condiciones de los pacientes, y el gobierno y la bancada de gobierno se inclina por la primera en vez de la segunda. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la idea del giro directo. Entonces, el giro directo es básicamente que la ADRES, que es la gran bolsa de la salud, que actualmente gira a las EPS y las EPS giran a los hospitales. La idea del giro directo es que las EPS no absorban los recursos, sino que simplemente eh, ordenen el gasto directamente desde la ADRES hacia las EPS. Por ejemplo, actualmente el giro directo existe y existe en gran parte del régimen subsidiado, en parte del régimen contributivo, por todos los problemas que hubo de liquidez en el sistema, ¿cierto? Pero queda una pregunta, y es, ¿cómo funcionará el giro directo si le hacemos lo mismo, no a las EPS malas, como lo hemos estado haciendo, sino a las EPS buenas? Y surge una preocupación, y la preocupación es la siguiente. Si las EPS no tienen un interés porque ellos no reciben la plata, ellos no ponen el pellejo, ¿cierto?, en gestionar los recursos, pero igual son gestoras porque han acumulado en estos años la capacidad de gestionar y auditar las cuentas y construir contratos, etcétera. Si ellas no reciben la plata y simplemente gestionan, ¿qué función de control de costos van a tener? Y lo que yo anticipo es que no van a tener ninguna. Y yo sé que la idea del control de costos suena antipática, pero todos los sistemas de salud lo hacen. Todos, absolutamente todos, o crean listas de espera. En el Reino Unido, en Canadá, en Costa Rica existen. En otros casos, simplemente no ofrecen los servicios, ¿no? En el caso colombiano, las CPS dicen, a usted le damos esto, a usted no le damos, o simplemente también generan retrasos priorizando a algunas personas versus otras.
Entonces, ese rol que es tan antipático de controlar costos, se le va a dar ahora a los hospitales, porque las EPS realmente no van a tener ningún incentivo para hacerlo. Y si los hospitales hacen esto y no tienen la capacidad de gestionar ese riesgo, la pregunta es si lo van a hacer bien. Los hospitales están para tratar personas, no para hacer priorización de poblaciones grandes. Y si eso termina siendo el punto, yo me pregunto si realmente van a hacer esa priorización en forma adecuada. Si, por ejemplo, las personas que necesitan atención más urgente realmente van a lograr tener atención más urgente. Entonces, se crea solamente con un cambio, solamente porque yo quiero hacer el giro directo y porque un grupo de interés, hay que decirlo, Santiago, un grupo de hospitales, con razón en parte, pero es un grupo de interés, están muy preocupados porque las EPS también, eh, digamos, han abusado de su posición y han afectado la liquidez del sistema en muchas ocasiones. Entonces, este grupo de interés ha presionado a que ahora ese giro directo ocurra en forma universal. Y no ha habido un proceso para pensar cómo es que esto nos afecta en toda la línea de producción de servicios de salud, cómo es que esto afecta los incentivos de los diferentes agentes, cómo es que esto afecta la liquidez del sistema, cómo esto afecta la capacidad que cada uno de los agentes tiene. Entonces, salen mil hebras a este nudo, y uno ya no sabe, digamos, cómo predecir lo que va a pasar. Y esto creo, Santiago, es consecuencia de que estamos fijados, apegados a una visión, no quiero llamarla ideológica, pues no puedo apegarla a ninguna posición ideológica específica, sino más bien a que eso es lo que debe ser, cuando no estamos realmente tratando de entender cómo eso afecta a los pacientes, al final de cuentas, que es lo importante. Eso es lo que me preocupa de la reforma, que nos estamos enfocando mucho en flujo de recursos, nos estamos enfocando mucho en temas que son importantes para algunos agentes específicos, algunos grupos de interés, pero no estamos prestando atención a cómo los pacientes que hoy en día necesitan medicamentos, necesitan atención y que la van a necesitar en el futuro, pues experimentan la reforma. Sí, o sea, volvemos un poco al punto en el que nosotros habíamos quedado la vez pasada y era que es una reforma que no está solucionando los problemas más graves que tiene el sistema de salud en favor de un cambio de modelo que tampoco genera una transformación real y que a final de cuentas es muy distinta entre la ciudad y el campo, como que eso persiste. Eso absolutamente persiste y yo creo que ese es parte del problema, Santiago, porque fíjese que la reforma del 93, en principio, que ya hoy en día no es la misma porque se ha modificado múltiples veces, pero creó un sistema relativamente bueno para nuestras condiciones institucionales en la Colombia urbana, con sus problemas, sus cosas que hay que cambiar, pero razonablemente bueno, al menos si usted lo compara con otros países de la región, incluso países más ricos de la región, como México, Perú, incluso Chile por algunas métricas. Pero no fue un buen sistema para la Colombia rural. Ahí sí falló terriblemente. Y yo creo que hay que hacerle mea culpa de que todos los gobiernos desde entonces no le prestaron suficiente atención. Hubo un buen esfuerzo hacia el 2010, 2011 en hacer lo que se llama el MIAS, pero realmente esto no progresó. Y ahí creo que hay que hacer un mea culpa. Había más temas que hay que discutir, las dificultades, es más complejo, pero quizás pudimos haberle puesto más esfuerzo a eso. Hoy en día lo que se plantea es un sistema de salud básicamente para una Colombia rural, ¿no? Que no tiene los progresos que tiene el sistema actual, que no tiene las complejidades que tienen las personas que hoy en día sufren de problemas de salud, y realmente no está bien adaptado para la Colombia urbana. Entonces, eso que usted menciona es muy importante, tratar de entender que realmente ese es un país que son dos o tres países diferentes dentro de uno, con circunstancias muy diferentes, y cada uno de ellos merece un tratamiento diferente para alcanzar la equidad. Esa equidad entendida como que todos tenemos líneas de base diferentes y necesitamos diferentes cosas para alcanzar un punto similar. Esa visión no existe acá. Pareciera que es tolerable reducir la calidad o el acceso a los servicios de salud para unas personas con tal de que otras potencialmente, y eso también es discutible, accedan a más servicios. Yo creo que esa visión de juego de suma cero simplemente no debería ser la forma como aproximamos a la reforma. Es esa la razón por la cual expertos como usted han dicho que la reforma es inviable? Es decir, o mejor dicho, existe
¿Algo más que deba objetársele o que tengan que tener en cuenta en el Senado? A mí me preocupan dos temas grandes. Uno es la fragmentación de la atención, porque como mencionaba antes, hay un nivel básico que atiende a las personas y hay un nivel avanzado, que son las RIS, las redes integradas de servicios de salud, manejadas por las gestoras. Y digamos cómo funcionan las gestoras con las redes no es claro, pero los CAPS funcionan como sitios, centros de atención básica, yo no llama eso atención primaria. Y la conexión entre ellas no es clara. La conexión entre ellas ocurre a través de algo llamado las coordinaciones regionales que dependen de las entidades territoriales. Entonces, pues, personas como usted, Santiago, viviendo en Bogotá, pues estoy seguro que Bogotá se encarga, pues, de una gran institucionalidad de generar, digamos, esa vinculación entre los CAPS y las redes. Pero yo sí me pregunto en la Colombia rural, en los corregimientos del país, ¿qué tanto esas coordinaciones regionales, perdón, van a lograr establecer ese vínculo entre el nivel de atención básica y los siguientes niveles de atención? ¿Qué tanta capacidad tienen simplemente y qué tan susceptibles son también de que, eh, de que sean sujetos a la discrecionalidad del tomador de decisiones de turno, el gobernador, el alcalde, ¿no? Imagínense, por ejemplo, qué clínica privada que esté en algún municipio del país va a querer pelearse con el alcalde cuando depende del alcalde que los pacientes de los CAPS lleguen a la clínica privada. Ninguna. Y entonces, en ese mismo sentido, digamos, cuando se crean esas relaciones de poder tan complejas, pues es muy difícil, digamos, que no haya espacio para comportamientos corruptos que ocurren mucho en el país. Entonces, este sistema también, creo yo, se está prestando para eso. No estoy diciendo que sea intencional, yo creo que es genuina la intención de cambiar el sistema, pero definitivamente es una intención mal guiada. Simplemente la visión general no es compatible quizás con una visión normativa utópica de cómo funciona el país, pero no realmente cómo las instituciones en el país funcionan. Existe en este punto, y esta también es una pregunta vieja, estamos reciclando preguntas, pero es por sostenibilidad, Andrés. Es- Sí, sí. eh, ¿Existe algún punto que se le pueda modificar para hacerlo más viable, más funcional, para que sea rescatable, o la recomendación sigue siendo hundir la reforma? Permítame responder porque mencionó sostenibilidad y yo mencioné dos temas y se me pasó a hablar de sostenibilidad muy brevemente en el punto anterior y es el siguiente. Y yo haciendo un chiste sobre Sí, plástico, no, pero por favor, sí. adelante. No, pero no, fue perfecto, de hecho, porque fíjese, tenemos hoy en día menos plata. Para que la gente sepa, en el presupuesto general de la Nación de 2024 hay 9.6 billones de pesos menos de los que se necesitan. Se necesitan 44 billones y hay 34 billones de pesos disponibles para aseguramiento. Entonces, lo que implica es que el sistema de aseguramiento tiene menos plata con más demandas. ¿Sí? Y eso implica que por algún lado se tienen que cortar servicios. Se tiene que hacer por alguna parte. Hay dos temas. Uno es que vamos a tener menos capacidad de hacer eficiente ese gasto, porque quienes se han encargado de gestionar ese gasto por muchos años, que son las EPS, bien o mal, algunas muy bien, otras muy mal, ya no van a estar, no van a tener esa función explícitamente. Quienes van a tener que hacer eso son los hospitales. A través de una cosa además que se llama manual tarifario, que realmente es problemática por otras razones que podemos hablar después, pero eso implica que ese presupuesto reducido con más capacidades posiblemente implique que se empiecen a cortar servicios. Y si no se cortan servicios, sencillamente puede ser, y esta es una situación real, que la plata se acabe antes del final del año. Entonces realmente hay un riesgo grande y por alguna razón que yo no entiendo, el gobierno y los ponentes de la reforma parecen no escuchar a estas preocupaciones. Y cuando se les pregunta directamente, parecen simplemente no querer responder a cómo solucionarían ese punto. Entonces, ese era el otro punto, Santiago, sostenibilidad financiera, fragmentación de la atención que me preocupan. Ahora, usted mencionaba si vamos, había forma de arreglarla. Yo creo que no. Y yo creo que no porque esta es una reforma que usted le puede cambiar un pedazo, pero igual
el núcleo de la reforma sigue siendo problemático. Parte de lo que pasa cuando uno habla con otras personas que trabajan en el sistema es que todos hacemos predicciones, y yo las he hecho acá, pero es muy difícil realmente con certeza decir hacia dónde van a ir las dinámicas del sistema de salud una vez hagan los cambios. Es muy difícil definirlo porque simplemente no hay antecedentes, no lo hemos hecho antes, no tenemos la capacidad instalada, no tenemos los recursos financieros. Entonces, realmente no sabemos cómo las cosas se van a acomodar. A mí sí me angustia, y esta es la razón por la cual a mí sí me gusta el incrementalismo. A mí sí me angustia tomar decisiones con las vidas de las personas sin saber dónde está el siguiente paso, a dónde vamos a llegar. Y yo siento que esto es lo que está pasando con esta reforma. Este se volvió ya más un punto de honor para el gobierno que una necesidad real de cambiar y de mejorar las condiciones de salud de los colombianos. Entre otras cosas, si uno lee el texto, es una colcha de retazos de diferentes ideas y a veces las ideas no están, o sea, a veces para coordinar, por ejemplo, esas nuevas ideas ponen una nueva comisión, ponen un nuevo grupo asesor y está lleno de diferentes nuevos agentes, nuevas instituciones, nuevos mecanismos no claros. A mí me da mucho miedo realmente lanzarme a un sistema de salud en el cual no tengo ni idea cómo va a funcionar. Me parece que, que eso no es justo con los colombianos. Yo creo que hay unos puntos, digamos, si estuviéramos de nuevo en el 2022, ahorita es un poco más complicado porque la misma coyuntura ha afectado al sistema, pero si estuviéramos de nuevo en el 2022, lo que yo hubiese querido es realmente pensar en un sistema de salud diferencial para la Colombia rural, muy importante, con subsidios a la oferta, manteniendo los hospitales públicos. Por otro lado, alinear los incentivos financieros que la verdad funcionan bastante bien para controlar el gasto de las EPS con unos incentivos que no funcionan tan bien, pero que podríamos hacerlos funcionar mejor, y es que ellos rindan cuentas con respecto a la salud de sus poblaciones. Es decir, que a las EPS se les pague más o menos porque tienen una población mayor que está muriendo con VIH o está muriendo con cáncer o está muriendo o son gestantes que están falleciendo o hay niños desnutridos. Si uno tuviese esos indicadores que además se pueden obtener hoy en día y le cobrar a las EPS por esas fallas, yo creo que uno estaría alineando no solamente el control de costos, que es importante, como lo mencioné antes, sino también los desenlaces en salud. Pero esa visión no la estamos viendo. No estamos viendo una visión de vamos a mejorar lo que está y vamos a mantener bien lo que ya tenemos bien. Esta visión fundacional del sistema de salud yo creo que es muy dañina y yo por eso, Santiago, sí espero de verdad que el Senado la tumbe. Ojalá sea así. Hábleme sobre este manual tarifario. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿En qué consiste, sobre todo? El manual tarifario, actualmente, en el sistema de salud colombiano, las EPS negocian precios de cada servicio o paquetes de servicios con los hospitales, ¿no? Entonces, hay múltiples sistemas, pero yo puedo negociar una atención de urgencias específica o puedo negociar que usted me cubra, usted, Santiago Rivas, en un hospital, todas las personas que tienen diabetes de mi población como EPS. Eso, digamos que genera una flexibilidad suficiente tal que las EPS pueden tolerar pueden generar subsidios a través de los diferentes hospitales, porque hay hospitales muy eficientes y hay hospitales muy poco eficientes. Y hay pocos hospitales muy poco eficientes, entre otras cosas, Santiago, por una cosa. La planta de personal de un hospital público le cuesta doble al hospital público de la que cuesta en el hospital privado. Entonces, cualquier persona que haya hecho cuentas en la casa sabe que con un presupuesto fijo, pues eso implica que el hospital público va a tener menos médicos, porque el presupuesto es fijo. Simplemente porque tiene que pagar el doble, literalmente el doble por ellos. Entonces, esto implica que en vez de yo hacer esta negociación, hacer una negociación diferencial con un hospital público que tiene una estructura de costos mayor, pero tal vez me cubre una población específica o presenta un servicio esencial, ponga, por ejemplo, la unidad de quemados de Simón Bolívar o el tratamiento de cáncer que hace el Instituto Nacional de Cancerología, ¿no? Que son
hospitales públicos ambos, que prestan un gran servicio y que otros hospitales, por ejemplo, en Bogotá no prestan, e incluso privados. Con el manual tarifario, yo llego desde el gobierno nacional, ¿no? Y digo, no, pues es que a usted la diabetes le cuesta tanta plata y usted tiene que conformarse con esa plata. Si yo soy, yo recuerdo a alguien que decía que me parece muy atinado, decía, no hay nada tan privado como un hospital público, ¿sí? Si yo soy el director de un hospital público, de mí me dicen, usted tiene que atender a una persona con diabetes y le va a pagar 15.000 pesos por persona y a mí me cuesta 20.000, yo simplemente no tengo forma de mantener eso. Entonces voy a tratar de atender a algunos pacientes, saco de otros servicios quizás que me generan algo de excedentes, pero no voy a poder atender a la totalidad de pacientes porque es el precio que me dieron, ¿cierto? Entonces hospitales privados altamente eficientes, algunos tal vez atendiendo bien a sus pacientes, otros no, y me refiero a eficientes a que pueden proveer servicios, no importa la calidad, a bajo costo, pueden sacar a sus pacientes fácilmente y pueden hasta ganarle plata. Y los públicos, de hecho, se van a ver en problemas porque ellos no tienen forma de negociar esas tarifas porque ahí está el precio fijado por el ministerio. Eso es al inicio, ¿cierto? O sea, hay unos más eficientes, unos menos eficientes, unos se benefician y otros se perjudican. Pero en el tiempo, lo que termina pasando, y esto es la constante en sistemas de salud que utilizan manuales tarifarios, India es un caso, Japón es otro, algunos subsistemas en Estados Unidos son otros, es que muchas veces estos manuales tarifarios terminan indizándose por la inflación, pero la inflación en salud no es necesariamente la misma inflación general. Entonces, si es mayor, eso quiere decir que va a haber menos plata disponible en el siguiente año. Y no solo eso, el personal de salud mínimo debería tener un incremento de salario correspondiente, uno, a la inflación y dos, a la productividad. Pero si los manuales tarifarios con los que se pagan los servicios, con los que se le pagan al personal de salud, solamente se incrementan la inflación, en el tiempo lo que puede terminar pasando es que los salarios reales de este personal de salud se reduzcan o simplemente que esas personas no se contraten. Entonces, los sistemas de manual tarifario es probablemente el sistema más agresivo para controlar costos que puede existir, Santiago, más que un EPS. Y a mí lo que me da miedo de eso es que es indiscriminado, ¿no? No se trata de que yo tengo unos recursos finitos y tengo que mirar a quién se los doy primero porque están en mayor gravedad, están en mayor necesidad. No, yo se lo aplico a todo el mundo, porque el manual tarifario aplica para todo el mundo. Y la diabetes, no importa si usted tiene plata o no tiene plata para pagar por su tratamiento de diabetes, usted igual no va a recibir el servicio. Entonces, ese tema del manual tarifario es muy delicado. Eh, y ya viendo un poco la economía política de la reforma, para mí es curioso que las IPS, los hospitales, algunos de ellos contentos con que haya integración vertical, perdón, prohibición a la integración vertical, dicen, bueno, yo tal vez me trago el sapo del manual tarifario con tal de que me quiten la integración vertical. Eso es problemático porque yo creo que están siendo profundamente miopes. Yo creo que ellos no están viendo de aquí a 3, 4, 5 años, después de aprobar la reforma, que ese manual tarifario los va a afectar. Y tal vez no están viendo el problema del manual tarifario por una razón, porque en Colombia ya tenemos un manual tarifario y es el SOAT, pero es un manual tarifario que por diferentes razones, en gran parte de los casos paga más de lo que las cosas cuestan y entonces eso es una fuente de recursos adicionales para los hospitales. Yo dudo, Santiago, de que el manual tarifario del gobierno va a ser tan benévolo como el manual tarifario que tiene el SOAT. A ver, yo ahí tengo muchas preguntas. Necesito que me explique por qué a un hospital público le cuesta el doble de lo que le cuesta a un privado sus médicos. Porque la forma como contratan a los médicos, digamos que es un mecanismo de contratación formal, como debe ser, entre otras cosas, digamos que hace que esos médicos generales usualmente y otro tipo de personal de salud tengan que estar bajo contratos laborales que pues cuestan mucho más. Muchos IPS privadas tienen, y yo no estoy defendiendo esto, yo solo estoy describiendo lo que ocurre,
tienen personal de salud contratado con otro tipo de contratos que son mucho más flexibles y que no necesariamente generan tantos costos para el empleador. Yo no voy a defender esto y yo creo que si realmente quisiéramos hacer un cambio para mejorar las condiciones laborales del personal de salud, ya existen mecanismos. Estas personas, estos profesionales de la salud no están siendo legalmente contratados a través de ese tipo de contratos. Pero tenemos que reconocer que si hacemos eso de un momento para otro, y hay un concepto del Ministerio de Hacienda por ahí rondando, puede costar alrededor de 5 billones de pesos. Entonces, si uno hace ese cambio, uno tiene que ponerse la camiseta, sacar la plata para asegurarse de que esos trabajos de la salud no queden sin empleo y al mismo tiempo que las personas continúen con sus servicios. ¿Por qué faltan casi 10 billones de pesos? ¿Por qué se redujo el presupuesto? ¿Sobre qué base o con qué se justifica esa reducción del presupuesto y por qué no ponen la plata que falta? Por ley, el presupuesto siempre, los presupuestos de los sectores sociales siempre tienen que incrementarse. Entonces, el presupuesto general es mayor en términos reales. El tema es que dentro de los rubros que estableció el Ministerio de Hacienda, a aseguramiento le asignó menos plata. Y esa plata la desplazó para otros temas, construcción de infraestructura, construcción de CAPS y otro tipo de rubros que no son aseguramiento. Eso es una decisión política, Santiago, porque eso no corresponde definitivamente con la realidad. Sabemos en este momento que el aseguramiento, las primas de aseguramiento con las que estamos hoy fueron calculadas en el 2021. Sabemos que están subestimadas alrededor de 20% en las frecuencias y alrededor de 15% en los precios, porque es básicamente un ejercicio de multiplicar frecuencias y precios, ¿cierto? O sea, ¿cuántas atenciones en diabetes vi y cuánto me costó cada atención en promedio? Y yo simplemente multiplico las dos y ahí me sale un número, pero las dos están subestimadas. Eh, con el rezago de la pandemia, tantas personas que todos conocemos se encontraron enfermedades durante la pandemia que no se revisaron, terminaron con enfermedades avanzadas porque simplemente no volvieron al médico, ese tipo de cosas. eh, Vemos muchísima más utilización en este momento. Vemos además precios incrementados por la coyuntura macroeconómica que ha sufrido el país y resulta que además le vamos a asignar menos recursos. Entonces, esa es una decisión política, básicamente para priorizar más recursos hacia otros rubros que son básicamente CAPS, infraestructura, etc. Yo creo que eso hay que hacerlo. Yo creo que hay que construir más infraestructura y yo creo que los CAPS pueden ser una buena idea si están integrados al sistema de salud en áreas rurales. Pero eh, la cantidad de recursos que está siendo destinada a este propósito, si uno se pusiera a hacer evaluaciones de cómo beneficia más la salud de todo el país, yo no creo que sea la mejor, porque va a proveer más servicios de salud básicos, de medicina general, para pequeñas cosas, pero las personas que en este momento necesitan medicamentos que pueden costar, no estoy exagerando, 20, 30, 50 millones de pesos al mes, esas personas dependen del sistema y ese sistema está recibiendo menos recursos y eventualmente esas personas pueden simplemente ver sus tratamientos suspendidos o reemplazados y pues eso pues por supuesto afecta las vidas de cada uno de ellos. ¿Existe algún funcionamiento virtuoso posible del sistema que plantea la reforma? Es decir, usted me hablaba sobre cómo es un sistema utópico o que está basado en una visión muy utópica como del funcionamiento institucional. Pero entonces quiere decir que existe una versión en la cual eso funciona. ¿Cómo es eso? Es decir, ¿cómo podría ser eso? Es que yo creo que uno no puede copiar sistemas de salud de países diferentes, con institucionalidades diferentes, ¿no? El sistema de información que quieren hacer es el de Corea del Sur. El sistema de CAPS es un sistema que existe en el NHS, existe también en Costa Rica, existe también en Canadá, con todos los problemas que esos mismos sistemas tienen, ¿no? Listas de espera para resonancia magnética de 2 años, listas de espera para endoscopia de 9 meses, esas cosas que realmente en el sector salud en Colombia no vemos, al menos en la Colombia urbana, hago la claridad. Y entonces uno sí tiene que adaptar cada sistema de salud a las condiciones del país, a las condiciones económicas, a las condiciones institucionales de cada país y también a la idiosincrasia del país, Santiago. Porque fíjese, Costa Rica
tiene un porcentaje mayor de especialistas y tiene más médicos per cápita de los que tiene Colombia. Pero las listas de espera son mayores para especialistas en Costa Rica de lo que son acá. Y en parte es porque aquí nos hemos vuelto más eficientes en sacar citas por especialistas porque a los colombianos les gusta ser vistos por especialistas. Yo creo que en parte ese es una consecuencia del sistema de salud que tenemos, y eso fue un error, creo yo, hizo muy pocos resolutivos a los médicos generales, muy pocos resolutivos, los presionó para que no fuesen resolutivos y terminamos con un sistema de salud en el cual, como dicen popularmente, el médico general solo les da acetaminofén. Eso tiene algo de cierto, la gente genuinamente percibe eso. Yo creo que uno no puede descartar esa visión porque es verdad, la gente lo siente. La gente se siente mejor tratada con un especialista, sienten que el especialista realmente le pone atención a sus problemas. Y esa idiosincrasia no podemos eliminarla, ¿no? Tomará tiempo, tomará un cambio cultural, hay formas de hacer más disponible el cuidado especializado, incluso con médicos generales, lo que llaman en la literatura gringa task shifting y task sharing, por ejemplo, que es básicamente que los médicos generales puedan ser expertos, por ejemplo, en diabetes. Así sean médicos generales, no tienen que ser endocrinólogos. Y así suplimos la cantidad de endocrinólogos que nos hace falta, similar con radioterapia, similar con oncología, etc. Y digamos, eso se puede hacer, pero uno no puede ser ciego a las circunstancias económicas, sociales, institucionales y culturales de un país. Al Colombia Urbana le gusta ser vista por especialista y uno tiene que tener eso en cuenta cuando hace una reforma a la salud. Y eso implica que quizás no confiamos mucho en nuestros médicos generales y eso implica entonces que tenemos que hacer más trabajo para asegurarnos de que nuestros médicos generales pueden resolver problemas. Y eso toma tiempo. Pero esto, digamos, no ha sido pensado así. Esto ha sido pensado solamente como que, miren el sistema de salud de Costa Rica, que cuesta el doble que el colombiano. Miren el sistema de salud uruguayo, que cuesta 3 veces más que el colombiano. El chileno, que es más similar al colombiano, también cuesta el doble. E implantémoslo acá. Y eso no puede ser así, porque las cosas pues no funcionan de la misma manera. Antes de pasar esta reforma, ¿cuál va a ser el punto más difícil de concertar? Es decir, ¿cuál cree usted que puede ser la discusión más larga y que termine comiéndose la mayor parte de los debates? ¿Cuál es el punto ahí? Posiblemente el más importante va a ser la forma como funcionan los recursos. Fíjese que inicialmente, en las propuestas iniciales, las EPS desaparecían y fue por presión que las EPS terminaron cambiando de función, apareciendo como gestoras. Entonces, digamos que esa es una cosa que el gobierno trató de adaptar dentro de un sistema que ya tenía concebido. Yo creo que eso muestra que esa parte es muy importante y posiblemente sea el tema más complejo. Sin embargo, yo le digo una cosa, Santiago, que a mí cada día me tiene más triste de esto. Y es que yo no estoy seguro en este momento que los aseguradores, es decir, las EPS, tengan algún interés de continuar. Yo lo que me temo es que si ellos les ofrecen ser gestoras, algunas de ellas saltarán a ser gestoras porque pues reciben una plata se vuelven empresas de auditoría básicamente, ¿cierto? Pues si ellos ganan una plata, digamos, de rotación de dinero, pero digamos que en este punto es lo que se llama un costo hundido, ¿no? Ya las cosas están así, de donde más puedo sacar es de esta alternativa que me dan. Y yo sí me pregunto qué tanto las aseguradoras en este momento están peleando. A veces yo siento que más peleamos, a veces la academia, el tercer sector, eh, algunos congresistas y menos las aseguradoras. Y yo no sé si es porque ellas simplemente están ya asumiendo salir del negocio. Entre otras cosas porque hay una gran oportunidad para ellas, Santiago, y esto yo creo que la gente tiene que tenerlo claro. Las pólizas privadas, los seguros voluntarios no van a desaparecer. Y eso implica que si yo soy una aseguradora y me obligan a tener todos sus indicadores financieros y además a rendir cuentas y me tienen encima la Contraloría y la Super, ¿no? Si yo más bien me vuelvo un seguro voluntario y yo pongo la prima que me da la gana, porque pues, no está restringida, y además pongo el plan de beneficios que me da la gana, entonces pongo preexistencia y todas esas cosas, ¿por qué no hago un seguro voluntario? ¿No? Entonces hago un seguro para las cosas más sexys de alguna manera, ¿no? Cosas como algunos cánceres,
el manejo de crónicas, de urgencias, tipo de cosas. Y yo hago mi propio plan y pues ahí tendré gente que quiera pagar por eso. Eso ya lo hemos visto en la región. Un caso es Perú, donde hay personas, sin exagerar, que tienen dos seguros, un seguro para cáncer y un seguro para enfermedades crónicas y los accidentes y todas las otras cosas. Lo hemos visto en Brasil también, donde 30% de la población tiene seguros voluntarios por fuera de que ellos a través de sus impuestos le pagan al Sistema Único de Salud. Y entre otras cosas genera un sistema, eh, digamos, perverso, porque también los buenos profesionales de la salud, las buenas clínicas, seguramente van a querer prestar más servicios de seguros voluntarios porque les pagan mejor, no les pagan con el manual tarifario. Entonces, la consecuencia no intencionada de esta política pública puede, de hecho, ser crear dos tipos diferentes de cuidado en salud. El cuidado en salud privado y el cuidado en salud público. Hoy en día, y no es mentira, en los hospitales grandes, importantes del país, en Bogotá, en Cali, en Medellín, hay pacientes de régimen subsidiado. Los hay recibiendo tratamiento para cáncer, diálisis renal, eh, intervenciones realmente costosas, trasplantes, y pareciera que no hay esa visión en la que la reforma pueda mejorar, no veo yo más bien que la reforma puede, digamos que alcance esos mismos, o trate de alcanzar esos mismos objetivos. Simplemente lo que parece tratar de hacer es, como dije, cambiar el flujo de recursos y no necesariamente pensar en lo que las personas necesitan. Si esto llega a pasar en el Senado, pues no, como que muchas veces se dijo que el gobierno no tenía cómo pasarla ni siquiera en la Cámara o que había partidos que le iban a boicotear, finalmente hubo partidos que no lo hicieron. Si esto llega a pasar en el Senado, ¿cuál es entonces el cronograma? ¿Qué es lo primero que empieza a pasar o cómo empieza a desencadenarse la activación de o la puesta en práctica de la reforma a la salud? Déjeme responderle de dos maneras, Santiago. Primero, con lo que pasaría con la reforma de hecho, ¿no? Digamos que pasa, yo creo que esto inmediatamente va a ser demandado ante la Corte. La Corte seguramente, yo espero que la Corte la haga toda inexequible, pero es posible que solamente haga inexequibles em, algunos artículos, algunos bloques de artículos y que quede pues ahí una colcha de retazos medio rara. ¿Sobre qué base podrían hacerla inexequible constitucionalmente? Las personas saben que los servicios de salud cuestan. Las personas, de hecho, lo saben porque cuando van a través, pagan con su propio bolsillo, saben que es costoso y yo creo que las personas sí aprecian genuinamente el bajo gasto de bolsillo que tenemos en el país. Y esto definitivamente es algo que está en riesgo con esta reforma, porque si una vez los recursos paran o suficientes recursos no son enviados al sistema de aseguramiento, y el sistema de aseguramiento alcanza su capacidad máxima de amortiguar el riesgo. Lo que hacen las personas es simplemente derivarse a o pagar privadamente, que eso no es solamente de los hogares de altos ingresos. En muchísimos casos existe en el mundo de pago de bolsillo de hogares de bajos ingresos que dedican una parte de su presupuesto del hogar a pagar servicios de salud. Esto pasa en todo el mundo y Colombia no tiene que ser la excepción. O a pagar estos seguros voluntarios que a mí me dan miedo, Santiago, porque imagínese que usted, usted tiene una condición crónica, supongamos, y tiene que ir al médico, y por estos temas se da cuenta que no lo están atendiendo bien, la oportunidad se incrementa, los medicamentos se tardan, no se los cambian, usted dice, no, me cansé, voy a ir a un seguro voluntario. Y usted va y hay 10 seguros voluntarios diferentes, con diferentes precios, diferentes planes de beneficios, y usted le toca ponerse a estudiar cuáles de los riesgos sí incluyen y no incluyen, y si hay preexistencias, si no hay preexistencias. Eso es una carga enorme para la gente. Y realmente lo que este sistema termina haciendo es lanzando a las personas a tener que comprar seguros voluntarios por su propia cuenta. Y esto no es un drama para solamente los hogares de altos ingresos, lo es para medianos y medianos bajos ingresos. O tener que pagar los servicios de salud
digamos, de su bolsillo porque simplemente no obtienen atención. Los riesgos son muy grandes y yo no veo que el gobierno tenga absolutamente ningún interés en siquiera considerarlos. Cuando uno habla con ellos es simplemente como una pared, no escuchan. A mí realmente me preocupa muchísimo porque se ha vuelto un punto de honor y ya no es sobre las personas, ya no es sobre la salud, es sobre enviar un mensaje político de pasar la reforma. Mm, es decir, que tocaría ponerse en la tarea ya mismo de subsanar o, es decir, cómo, pues cómo tendría que verse, porque me parece muy difícil entender es decir, si no pasa la reforma, entonces se van a ocupar del sistema de salud ahora sí o cómo funcionaría eso. El presidente Petro dejó clarísimo que si la reforma se cae, la va a volver a erradicar. Y esto pasó con la laboral. Así que esto va a pasar. Pero mientras tanto, y digamos que esto no es invento, esto lo dijo en una reunión privada en un audio que se filtró el secretario general del Ministerio de Salud. Dijo que la reforma la iban a implementar por decreto si no era posible pasarla en el Congreso. Y eso es lo que claramente está pasando. Lo que estoy mencionando de el cambio de rubros y la reducción de 10 de los 40 básicamente es un 25%. La reducción del rubro de aseguramiento es un mensaje claramente con este objetivo. Entonces yo lo que creo es que, honestamente, Santiago, yo creo que es muy difícil, pues es un tema muy complejo, pero la ciudadanía, yo creo que en este 2024 se va a ir dando cuenta de lo que está pasando con el sistema de salud y yo realmente espero que la ciudadanía eh, digamos, se manifiesta al respecto. Yo creo que no está bien, no es posible, no es ético ponernos en esta situación, poner a personas, yo afortunadamente no requiero medicamentos, gran parte de mi familia está bien, pero a mí sí me angustia cuando sé de otras personas que requieren medicamentos, que requieren atención y simplemente no la están obteniendo porque la ADRES no ha girado los presupuestos máximos o porque están en Sanitas y entonces les tocó pasar a Cruz Verde, de Cruz Verde a Audifarma. Estas cosas realmente no deberían pasar. Estamos en un país que es de medianos altos ingresos, un país que tenía hasta hace 3 años un sistema de salud que, a pesar de todos sus problemas, se destacaba en la región, porque nosotros tenemos que comparar con la región. Eh, y hoy en día realmente está en un deterioro acelerado, realmente es muy, muy preocupante. Yo creo que es importante, Santiago, que, que la ciudadanía se dé cuenta. Yo realmente espero que poco a poco empiecen a ver los problemas que esta reforma por la puerta de atrás está generando en el cuidado de salud de ellos. Perfecto, pues Andrés, le agradezco muchísimo la paciencia en establecer claridad sobre este tema. Pucha, es un tema muy complicado, es un tema que tiene una cantidad, obviamente, de información técnica muy grande y bueno, como siempre, de verdad, le agradezco que nos ayude en este especial de Navidad a esclarecer los vericuetos gigantescos que tiene esta reforma, pues que es una reforma difícil, pues una reforma muy difícil de transitar, muchas páginas, grandes parrafadas para, obviamente, pues un sistema gigante que, pues, nos afecta. Ahí sí, a todos en Colombia. Muchísimas gracias. A usted, Santiago, mil gracias. Y una cosa, tal vez para que recuerden los oyentes, que es tal vez como lo que engloba todo esto, y es que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Yo no voy a juzgar las buenas intenciones que el gobierno o los ponentes de la reforma tienen, pero yo sí creo que el camino que nos están trazando sale realmente de una falta de comprensión del sistema y puede terminar siendo muchísimo peor de lo que tenemos hoy. Así que yo espero que poco a poco todos los ciudadanos empiecen a hacer un poquito más de claridad sobre las implicaciones de esta reforma para ellos. Santiago, muchísimas gracias siempre por su invitación. Feliz Navidad, feliz año. Y estaremos hablando el próximo año a ver cómo van estas reformas, especialmente la de salud.
Perfecto, muchísimas gracias. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de Capital Sistema de Comunicación Pública, se hace gracias al trabajo arduo de nuestras dos productoras generales, María Alejandra Cuestas y Carolina Pinzón, de nuestros periodistas investigadores Nadia Orozco y Juan Pablo Conto, y de nuestros editores Adriana Castellanos y Cian León Bernardo González, editor además de todos los episodios de Capital Político. Recuerden también que este podcast es comunicación pública. Si ustedes tienen alguna alianza comercial que quisieran hacer, alguna cuña que quisieran poner, pueden comunicarse con nosotros, pero no necesitan suscribirse, no tienen que pagar, no estamos nosotros poniendo un muro de pagos, porque esto es comunicación pública pagada con recursos públicos y hecha en nombre del interés público. Por supuesto, la idea es que participen con nosotros de la discusión, que nos hablen, nos respondan, nos repliquen y por favor, ojalá nos compartan y nos recomienden con su familia y amigos cuando quieran tener alguna base de información para pues esas discusiones que obviamente nunca van a faltar y que obviamente hacen más interesante la vida, porque el punto nunca estará en dejar de hablar de los temas difíciles y de los temas incómodos. Hasta aquí este episodio de Capital Político. Muchísimas gracias por su audiencia. Capital Sonoro.